A partir de este momento, la comunicación que estaba esperando llega a usted a través del informativo Noti Hoy. Periodismo ético e independiente con la claridad que usted busca. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7:10 a.m. El día de ayer se desarrolló la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que tiene como objetivo fijar el sueldo o salario básico unificado para el año 2021. Al momento, desde los trabajadores, se analizan varias ideas, como incrementar el salario en un 80%, hablamos de alrededor de $80, o realizarlo por sectores, aquellos sectores que no se han visto afectados por la COVID, sino que más bien se han visto beneficiados. También la posibilidad de que se pacte un aumento porcentual, pero de manera progresiva. Desde el sector de los empleadores se mantiene la idea de que el salario debe mantenerse en $400 debido a la situación y al nivel de afectación que ha tenido el sector productivo ecuatoriano. ¿Cuáles son estas vías? Entendemos que hasta el día viernes deberá estar resuelto el tema. Vamos a analizarlo con nuestros invitados. Rodrigo Gómez de la Torre es el representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo, y Edgar Zarango, que es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Sean ustedes bienvenidos. Rodrigo, inicio con usted. Vea, ya estamos a fin de año y nuevamente el mismo diálogo. No sé si finalizaremos también con la misma decisión. Esto es que intervenga el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la expectativa, Rodrigo? Bienvenido, buen día. Si habilitamos el micrófono, por favor, Rodrigo. Perdón, Carmen, un gusto saludarte, Andrés, Edgar, un gusto a todos quienes nos ven el día de hoy. A ver, creo que la reunión de ayer sí cambia un poco lo que ha pasado años anteriores. Primeramente, estamos debatiendo este tema en el mes de noviembre, no a finales de diciembre, que ya abre una puerta para ciertos procesos adicionales. Ayer creo que llegamos a varios acuerdos, aunque no lo que se buscaba, pero quedó claro que hay un problema muy serio estructural en el tema laboral ecuatoriano. Más allá de salarios, el empleo pleno se sigue perdiendo. Pero sí creo que es importante dar un par de cifras, porque hay algo que no es del todo cierto. Hay sectores menos afectados y hay sectores mucho más afectados, pero no hay sector que haya salido ileso y menos aún fortalecido de esta pandemia. Hablamos del transporte, tiene una respuesta, tiene una incidencia anual en la división de consumo negativa. Educación, prendas de vestir, bienes y servicios, recreación, alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes, hoteles, muebles. Son más bien sectores que se han visto extremadamente afectados. Y cuando vemos los sectores que han mejorado, quiere decir que no estén en negativo. Hablamos del sector de la salud, que implica que si el sector de la salud le va bien, es porque al resto de la población le va mal, porque sí estamos enfermos. Comunicaciones, porque ahora este mecanismo de comunicación se ha vuelto la nueva normalidad. Y el otro tema, agua, electricidad y gas, son temas que tienen que ver con el Estado. Por otro lado, cuando comparamos las cifras laborales entre septiembre del 19 y septiembre del 20, que sería lo comparable técnicamente, hablamos de una pérdida de 700,000 empleos. Y si a eso completamos el hecho de que la inflación al mes de octubre ya está en menos 1.6
y las proyecciones es que probablemente para el 2021 no salga del negativo, la situación no es fácil y no es sencilla. Lamentablemente no se entregaron las cifras al ministerio el día de ayer. Se suspendió la reunión, ¿no? Entendemos por ello. No nos pudo trasladar las cifras, con lo cual ni el caso del sector de los empleadores o de los trabajadores llegamos a plantear ninguna propuesta. Todo lo que está es en propuestas informales, pero sí tenemos claro que hay una fórmula con unos betas y unos deltas que pueden ser una posible solución, manejándola en apego estricto derecho a la parte técnica matemática. Bien, ya vamos a regresar sobre el tema, porque creo que hay 9 indicadores que tiene esta fórmula. Señor Zarango, bienvenido, buenos días. Edgar, ¿cuál es la posición de los trabajadores sobre el tema? Carmenita, Andrés, Rodrigo, tengan todos ustedes muy buenos días y por su intermedio a todos los radio oyentes. Para los trabajadores, de hecho, volvemos a lo mismo que había manifestado Rodrigo. Cada fin de año regresamos para ponernos de acuerdo y no nos ponemos de acuerdo. Eso obedece a lo que ya hablábamos hace un año también en esta emisora y justamente con Rodrigo compartíamos. Bueno, y ahí decíamos, ojalá el próximo año no reeditemos el mismo diálogo, decíamos, Edgar. Un mes antes solamente se ha adelantado un mes. Esa es la diferencia. Claro. En ello obedece justamente a lo manifestado y nosotros seguimos insistiendo y vamos a insistir al interior del Consejo de Trabajo y Salarios. Es decir, no existe una seguridad jurídica en el país. De hecho, en esa seguridad jurídica yo hablaba y vuelvo a repetir, el asunto laboral carece justamente de una política seria, coherente. Lo mismo sucede en el sector empresarial. No hay políticas claras para los consumidores, para los tributos fiscales. Es decir, nosotros vivimos hoy en la actualidad una situación crítica que es necesario reinstitucionalizar. Regresar nuevamente a lo que habíamos hablado hace un año es justamente, solamente se incrementa es una fórmula, que ya lo manifestó Rodrigo, alfas, betas, en las cuales con eso no llegamos a nada, sino más bien debe haber una decisión clara, precisa, que invite justamente a cambiar y a reorientar las propuestas laborales, empresariales, tendientes justamente en situaciones críticas, buscar un punto de equilibrio que nos permita a todos vivir en mejores condiciones. Ya, pero Edgar, nada más interrumpo, pero con alfas y betas vamos a fijar, o cuál sería el sustento para fijar ese punto de equilibrio. ¿Usted está de acuerdo o no con la fórmula y los 9 indicadores? Lo que manifiesta Rodrigo es exactamente lo que le voy a decir yo. Queríamos justamente conocer cuál es el criterio del Ministerio del Trabajo cuando nos coloca una fórmula que no la explicó, simplemente nos hizo una presentación en la cual, bajo pedido de las dos partes, o una de las tres partes, manifestábamos que es necesario un poco conversarla, socializarla y llegar a acuerdos primero entre los sectores para poder llegar entonces a una nueva reunión o continuar con la reunión que se suspendió efectivamente y poder determinar un índice que sea real y objetivo en situaciones como ya la he manifestado críticas para el país. Rodrigo, se dice con frecuencia que las matemáticas son exactas. Sin embargo, dependerá también de qué número elijo, cuál es el cálculo o la proyección que hago. A lo que quiero llegar, ¿realmente usted confiaría en este modelo de los 9 factores que implicaría o preferiría tal vez a través del diálogo llegar a un acuerdo? ¿Cuál alternativa le parece más confiable? Precisamente les mencionaba que la fórmula debería pegarse a temas estrictamente técnicos. Hice referencia a las 2 encuestas de INEC con respecto a empleo, a la de septiembre 2019-2020, porque la de mayo-junio no es estrictamente comparable. Entonces, las matemáticas van a arrojar de acuerdo a cómo tú pongas los datos, precisamente. Exactamente. Entonces, creemos que el tema del debate es importante, por eso inclusive tener las cifras y ver cómo se las calcularon. Por ejemplo, si yo voy a calcular en función de mayo, junio y septiembre,
vamos a ver que la cosa está maravillosa. Salimos del menos del 13% de desempleo, subimos al 6%. Pero eso no es verdad. O sea, en esos dos cálculos, pero cuando se hace una comparación estrictamente técnica, tú comparas interanuales. Y si vemos septiembre, son 700,000 empleos menos que se han perdido. La inflación es negativa, tan así que cuando vemos las cifras del mismo INEC, hablamos de una canasta básica familiar de 711.03 y hablamos de un ingreso familiar mensual de 746.67. Y para ser estrictamente apegado a derecho, lo que dice el INEC es excedente en septiembre de 2020, 35.65 con respecto al costo de vida. Entonces, sí hay que definir algunos aspectos y, por ejemplo, sí quiero dejar en claro algo. En este momento, con Edgar estamos completamente de acuerdo. Primero, ayer llegamos a acuerdos de que sin cifras no podemos avanzar. Y el otro lado, necesitamos políticas laborales, pero no políticas de coyuntura, políticas estructurales de Estado. No las políticas de que llegamos a octubre, noviembre o cambiamos de ministro, sino pensar en un país que tenga una política orientada a los próximos 15, 20 años plazo, en donde indistinto el gobierno que llegue, será más de un lado, será más del otro, pero tiene un andarivel del cual no se sale, de forma que no vayamos en el proceso del típico péndulo del un lado al otro, que no nos ha llevado a nada en ningún ámbito de la vida productiva y económica del Ecuador. Ahora, en términos formales, se ha mencionado que no hubo una propuesta concreta en términos de las aspiraciones para el próximo año, pero ha trascendido que efectivamente los trabajadores esperarían un incremento del 20%, algo así como $80, mientras que los empleadores mantener en $400 el salario mínimo. En este contexto, Edgar, ¿se ratifican estas dos posibilidades? Mire, nosotros no hemos acercado una propuesta aún relacionada con cifras o cantidades. Al contrario, nosotros seguimos proponiendo justamente lo que concluyó manifestando Rodrigo, en el sentido de que debe haber una propuesta clara y sostenible. Y nosotros como Confederación, eso hemos manifestado tiempo atrás, que debe haber una entidad autónoma que se encargue justamente de fijar sueldos y salarios en base a la producción y la productividad. También, si es que esto no es posible, que mediante un decreto ejecutivo o mediante la ley se fije o se porcentualice un incremento salarial anual para no llegar a estos consabidos desacuerdos ya a cada fin de año. En ello, pues nosotros hoy, los representantes del sector de los trabajadores, nos vamos a reunir para ver si arrimamos una propuesta en cantidad. Yo desconozco que efectivamente sea de $80. Nosotros no hemos propuesto, todavía desconozco de la misma. Es importante, como he manifestado, hablar objetivamente sobre la situación real del país, sobre las proyecciones de empleo, sobre lo que manifiesta Rodrigo, que estamos ya sobre la canasta básica en salario cuando sabemos de que ni siquiera tenemos trabajo. Entonces, lo importante es partir de una política laboral, y la política laboral pasa por la generación de empleo con derechos, un trabajo digno. Eso es lo importante, porque no se trata de decir hemos generado empleo y se está generando empleo y el contrato es de 2 o 3 meses. Al contrario, tenemos que darle también al empleo, al trabajo, una sostenibilidad para poder medir parámetros en un tiempo determinado. El micrófono, Carmen. Ahora sí. A ver, Rodrigo, tendríamos entonces que esperar en primera instancia la información. Esta información son sobre esos 9 factores que se están señalando, el factor de ponderación, la variación del índice, en fin. Esta información es la que se daría el día de hoy para que analicen los actores, o cuál es la información que ustedes esperan, Rodrigo. Precisamente ya tener lo que son los índices de precios al consumidor proyectados para el año 2021,
se han incluido dos factores y esto me encanta, este diálogo me encanta porque estamos viendo que con Edgar estamos muy sintonizados en el problema. El problema es estructural. Hay que hablar de productividad laboral, por ejemplo. Y días atrás, y esto creo que si no lo he compartido con Edgar, se lo comparto en un minuto más, se hablaba de que en los últimos 10 años el salario se ha incrementado en un 67%. Y sin embargo la productividad laboral se ha reducido en un 1%, cifras del mismo ministerio. Entonces, queremos que haya una variación permanente de salario año tras año. Debería haber una variación también permanente de mejora en productividad. Debemos tener una mejora en generar empleo, porque en este momento, y esto lo hemos conversado varias veces, hablamos del salario. Digamos que dicen que en campaña política se puede decir cualquier cosa, decía algún ex candidato. Pero lo que tú dices, Andrés, se votó un número. Parecería que están en campaña, porque la realidad es que el país no soportaría jamás un cambio de ese tipo. Pero un cambio de ese tipo debería estar sustentado en cifras, sustentado en realidades. Y más allá de eso, en el caso supuesto no consentido que se diera, ¿a quiénes beneficia? Cuando la gran mayoría de la población no tiene empleo, no tiene salario, más bien termina perjudicando a la gran mayoría de la población a través de multas, sanciones, todos los costos que están vinculados al incremento del SBU, que tienen que ver con otro tipo de cosas que nada tienen que ver con salario y que sí afectan a los que no tienen empleo. Entonces, más bien, terminaríamos sancionando a la gran mayoría por otros factores a través de un potencial incremento y dejando en claro un detalle adicional. La fórmula manejada técnicamente en algunos experimentos, corridas internas que hemos hecho sin cifras oficiales, nos arroja datos negativos. O sea, si matemáticamente nos fuéramos a tomar una decisión, probablemente tendríamos que reducir el salario entre un 1 o hasta un 2%, porque esa es la realidad nacional. Sin embargo, solamente concluyo con esto, el acuerdo ministerial ya tenía claro eso, me imagino yo, cuando puso el artículo 6 que dice que no se va a bajar. Ya. Edgar, ahora en estos factores también hay el factor de ponderación, y que va a depender en gran medida la importancia que se le da a cada variable, el peso que ésta tenga. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Mire, Carmita, de hecho tenemos que partir de algo que nos permita justamente tener, para poder avanzar, para poder proponer y para poder proyectar. Entonces, de hecho, los índices de productividad que hay que medirlos, que es necesario medirlos, depende justamente de los miles y miles de trabajadores que fueron despedidos ya con 19, 20 años, que ellos ya han adoptado una experticia en cuanto a la producción. Entonces, ahí viene un decremento en cuanto a la productividad de los trabajadores, particularmente en el empleo joven, es cuando no se quiere invertir. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario trabajar con políticas claras. Yo le decía al que tuvimos personalmente que por lo menos hay que dejar sentada una base firme que permita continuar, porque de verdad los gobiernos vienen, se van, vienen y se van, y sin embargo el sector productivo queda ahí, el sector laboral queda ahí, y seguimos con las mismas égidas de siempre. Lo importante es que sean claras, que sean firmes, que sean sostenibles en el tiempo, y como yo he manifestado y hemos manifestado desde nuestra central, es que es importante que existan condiciones reales o objetivas para no partir de parámetros o de supuestos. Nosotros no estamos tan de acuerdo con la presentación que hizo ayer el señor ministro del Trabajo. Sin embargo, hay algunos puntos en los que tenemos que debatirlos para poder trabajar en el sentido de buscar una fórmula que nos permita ya en el tiempo no llegar a determinar en el mes de noviembre, ahora sí, sino ya para tener permanentemente bajo un acuerdo de gobierno
o una política de Estado que permita ya no estar en estos consabidos situaciones de fin de año. Entonces, esa es nuestra propuesta. De hecho, hoy la vamos a conversar en la tarde, nos reuniremos y vamos a ver sobre cómo definir la fórmula, cómo presentar una propuesta alternativa y sobre eso podernos volver a reunir. Rodrigo. Bien. Vamos a concluir, Andrés, 2 minutitos para 2 preguntas muy rápidas. Rodrigo, ¿cuánto pesa en esta conversación las posibilidades de nuevas modalidades de trabajo? ¿Eso puede influenciar a propósito de que hay puntos encontrados sobre ese tema? A ver, creo que es importantísimo reconocer que el trabajo realizado el año 2019, que nunca llegó a la Asamblea, sí pudo buscarse mecanismos para plantear el contrato de emprendimiento, el contrato joven, el contrato de producción, que ya no es un contrato sectorial, es un contrato transversal, que dentro de las posibilidades de regulación desde el ministerio, plantea posibilidades de apertura a nuevas formas de contratación más acordes al siglo XXI y no tan acordes al siglo XIX. Es fundamental encontrar soluciones al empleo, porque nada sacamos hablando del salario cuando la gran mayoría de la población ni siquiera tiene empleo. Entonces, las nuevas formas de contratación, la reforma indispensable al código, acorde a las nuevas formas de trabajo inclusive, es una tarea que también se acordó ayer como un tema fundamental del Consejo. Y Edgar, en este aspecto, ¿están abiertos a esta posibilidad? Porque más bien cuando se menciona estas nuevas modalidades, de inmediato los trabajadores como que se ponen en guardia. ¿Hay la apertura para ver opciones en esta línea? Andrés, Carmita y Rodrigo, mire que el tiempo me ha dado la razón, en el sentido de que es necesario poco a poco ir marcando puntos que permitan buscar otras alternativas tendientes a generar empleo. En el mes de mayo a mí me dieron con todo a nivel nacional y hoy las mismas centrales sindicales que me dieron con todo me dan la razón cuando manifiestan que lo primero que hay que buscar es trabajo. Y ese es el primer derecho fundamental que yo defendí en el Consejo Nacional del Trabajo. Primero, el derecho al trabajo. Segundo, el derecho a tener derechos, el derecho a organizarnos, el derecho a buscar otras formas que nos permitan organizar y sobre todo, darle a ese trabajador sostenibilidad. Eso es lo que nosotros habíamos planteado y eso es lo que y lo seguimos sosteniendo pese a que mucha gente, como manifiesto y reitero, nos dio con todo y sin embargo nosotros creemos que tenemos que seguir peleando por aquellos que ya tienen derechos, por mejorar sus derechos, pero también tenemos que seguir luchando por aquellos que no tienen trabajo. Eso es lo esencial y lo fundamental. Ahí está el punto de quiebre en donde tenemos que ponernos de acuerdo con el sector empresarial bajo una política de gobierno seria, clara y coherente para avanzar, para buscar otras alternativas en cuanto a la situación que se genera no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Bien, muchas gracias. Estaremos pendientes hasta el día viernes. Conoceremos los resultados de este diálogo y bueno, sería histórico que por primera vez se pongan de acuerdo las partes y no necesiten la intervención del Ministerio de Trabajo. Veamos qué pasa finalmente. Muchas gracias a Edgar Salango, muy gentil a Rodrigo Gómez de la Torre.